Saludarlos nuevamente por esta vía que la tenemos aquí en manera virtual, dado que después de los exámenes a nosotros el grupo 1 nos correspondió precisamente estar aquí en esta vía. En la otra, obviamente, vamos a estar virtuales en la otra semana. Entonces, por eso es que también les decía de alguna manera, Alberto, que el examen extemporáneo tendrá que ser definitivamente, ¿verdad?, hasta la otra semana, porque toda esta semana no vamos a poder estar más que en forma virtual. Y como estamos en forma virtual, no es posible realizar el examen porque todos esos, de acuerdo a las instrucciones que nosotros tenemos y hemos recibido, ¿verdad? Hemos recibido, entonces tenemos que los exámenes tienen que ser presenciales, ¿verdad? Entonces, bajo esa circunstancia, entonces nosotros tenemos que atenernos a esto, ¿no? Entonces, el examen, pues obviamente, para no interrumpir otras clases que ustedes ya tienen y no sacarlos de otras, pues obviamente, como bien lo decía Alberto, ¿verdad? Tendríamos que necesariamente tendríamos que hacerlo el día de clase. El día de clase vamos a tener una actividad tal vez posiblemente, no sé cuántos sean, porque no sé cuántas solicitudes ha recibido Alberto de esta sección. Yo la única que tengo aquí en la mano es una de la sección H. No sé cuántas personas al final se van a examinar ¿cómo se llama? En extemporáneo, ¿verdad? Sí, disculpe, Doc. Sí, de hecho, por eso les comentaba, hasta el momento solo una persona ha enviado esta solicitud. Entonces, si imaginamos que serían 2 en todo caso, porque hasta ahorita yo lo único que tengo es una de la sección H y habría otra de la I, ¿verdad? Entonces, el que tiene de la I. Entonces, yo creo que no son muchas las personas que van a examinarse, ¿no? ¿Verdad? En todo caso, pues tendrán unos 2 más, unos 4 o 5, pero eso es la única información que tiene. A mí, por suerte, como le digo, pues hoy tenemos la clase virtual. Mañana miércoles definitivamente es 1 de mayo y 1 de mayo pues va a haber asueto por motivo del Día del Trabajo, del Día del Trabajador. Entonces mañana no hay actividad en la universidad. Por lo tanto, pues eso ya está establecido, ¿no?, de acuerdo a las leyes que sí lo regulan, y por lo tanto no hay actividad el día miércoles. El día jueves ya hay actividad, entonces vamos a estarnos reuniendo el día jueves en forma virtual. Eso, como le digo, a mí de alguna vez me ayuda porque obviamente pues no voy a estar en la facultad esos martes y jueves. Yo llegaré hasta el día viernes, debido a ese descanso que hay en medio, ¿verdad? Entonces, definitivamente yo estaré nuevamente en mis actividades hasta el día viernes, toda vez que cuando tengo clases virtuales, pues yo no voy a la universidad, derivado que tengo que cumplir con esta obligación de carácter docente. Bueno, teniendo ya en cuenta estas circunstancias, pues obviamente el examen pues ha causado bastante sorpresa. Sorpresa no solo en ustedes, sino también sorpresa en mí, porque de alguna manera, tal y como lo estaba diciendo Alberto, que no, a veces ustedes no me escuchan. Y digo no me escuchan porque en ese famoso artículo 332A, ¿verdad?, que es el hurto y robo de tesoros nacionales, ahí obviamente se fueron, pero horribles, pues. Y obviamente también creo que, no sé si en su examen
no me recuerdo en cuál de los dos, también habían algunas preguntas acerca del artículo 332, respecto al hecho de el hurto y robo de tesoros nacionales. Creo que a ustedes les venía una pregunta, o ¿cuántas preguntas venían sobre de selección múltiple? Alrededor del 332. Uno, licenciado, que era principalmente que dónde se fundamentaba lo del patrimonio nacional, si en la Constitución, artículo 32A, venía otra opción o ninguna de las anteriores. Sí, pues exactamente, el 332A. Eso, como le digo, también algunos fallaron, porque efectivamente nosotros leímos la Constitución y ahí vimos precisamente el fundamento. Y es más, le dije, mire, estas frases que ustedes están leyendo en este artículo, de alguna manera las vamos a encontrar también en el Código Penal. Entonces, porque les dije, eso tiene un fundamento constitucional. Derivado de la Constitución es que precisamente tenemos lo que son precisamente lo que son tesoros nacionales, pues. Entonces, esas características no la vieron. Pero lo peor fue en el análisis. Ahí sí que, pero miren, ustedes se fueron, pero horrible, pues, porque la mayoría de ustedes no resolvió el caso. Simplemente llegaron, no se analiza. Eso es lo que la mayoría de ustedes anotaron. También le pasó a la otra sección. Pero realmente creo que, como dice bien Alberto, ustedes no escucharon bien lo que yo les dije. Yo les dije que el 332A en sí no se analiza. Lo que se debe analizar es los delitos originarios, el hurto y el robo, ya sea es una sustracción con violencia o sin violencia, ¿verdad? Porque eso es lo que identifica al hurto y al robo, ¿verdad? El hurto es obviamente sin violencia y el robo es con violencia. Entonces yo les dije, lo que se analiza son los delitos de hurto y robo, el 246 y 251 del Código Penal, que ustedes obviamente en derecho penal ya lo vieron. Eso es lo que debe ser, porque ese es los tipos penales originarios, donde se origina precisamente esto. Entonces, no es que no se analicen o que ahí simplemente no se analiza, pusieron en muchos, la mayoría, casi todos, la respuesta, que solo pusieron no se analiza. No, se analiza precisamente el hurto con violencia o sin violencia de cualquiera de los objetos que les dije yo también. Esos son los objetos en los cuales recae para ser señalado como delito de tesoro nacional. Si el robo es de cualquiera de estos enumerados aquí, dentro de los 8 estos que están acá, entonces nosotros tenemos que calificarlo ya no como un robo y hurto simple, sino un robo, hurto de tesoros especiales. Eso fue de alguna manera lo que yo les dije. No dije que que no hay análisis. Sí se analiza con base al hurto y al robo. Eso es lo que se debe analizar. Entonces, ustedes deberían haber ido al 246 y eventualmente pues también al 251, que obviamente ahí están señalados y que ustedes ya estudiaron. Quien tomare el 246 sin la debida autorización, cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Entonces, resulta que tendríamos que analizar si el hurto del Tesoro Nacional o cualquiera de los objetos que ahí se enumeran, ¿verdad?, en el artículo 332A, caen en ese campo. Por lo tanto, el hurto es tomar nada más sin la debida autorización, cosa mueble ajena. Y obviamente, si vamos al 251, dice, quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa mueble total o parcialmente ajena. Entonces, si se practicó con violencia, recuérdense que ahí dice con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión. ¿Qué quiere decir aprehensión?
que es algo que, como le digo, pues yo no le presté mucha atención y creo que debería haberlo también puesto, porque supuestamente yo tenía el conocimiento que ustedes ya habían visto esos delitos. ¿Mm? ¿En qué consiste la aprehensión? A ver. Número, ¿qué artículo sería, Lick? Disculpe. Estoy leyendo el 2, prácticamente el 246 y el 251, referente al robo y el hurto. ¿Mm? El hurto y el robo, eso estoy leyendo. Y leí el 251. ¿Ya vio? Ustedes ahí, nadie dice nada, pues. La aprehensión sería hacerse con la cosa, digamos, con el objeto, agarrarlo, Ajá. apropiárselo. Ajá, apropiárselos. Miren, bueno, vamos a ver. Por favor, miren el artículo 281 del Código Penal. ¿Desea que se le dé lectura, Lick? Por favor. Momento consumativo. Los delitos de hurto, robo, estafa, en su caso, apropiación irregular, se tendrán por consumados en el momento en el que el delincuente tenga el bien bajo su control, después de haber realizado la aprehensión y el desplazamiento respectivo, y aun cuando lo abandonare o lo desapoderaren de él. Desapoderen de él. Entonces, ahí tenemos el momento consumativo. O sea que son 3 momentos los que se vive en el momento que haya un hurto y robo. Bueno, digamos también los otros delitos que ahí están establecidos. Dice, ¿verdad? En que el delincuente tenga el bien bajo su control después de haber realizado la aprehensión y el desplazamiento. O sea, ¿qué significan esas 3 cosas? Bueno, en primer lugar, no sé en dónde están ustedes ubicados recibiendo la clase, pero por ejemplo, está el código o un lápiz, no sé si es en la computadora y todo, en una mesa, en la mesa, ¿no? Ahí en la mesa está cualquier objeto que ustedes tengan ahí sobre la mesa o el escritorio o donde efectivamente, ¿verdad? Tengan ahí. Entonces, lo que reviste son 3 momentos. Uno, ¿verdad? Aprehensión es cuando ustedes van a recoger ese lapicero o cualquier objeto y le ponen la mano, ¿verdad? Ese es el momento de la aprehensión. Ahí lo tienen en la mano. Después dice desplazamiento, porque ese lapicero o ese objeto lo tienen que levantar y llevarlo, por ejemplo, a la bolsa o echarlo en algo o eso. Ese es el desplazamiento. La aprehensión es estar en contacto con el objeto que de alguna manera se va a hurtar o a robar. Entonces, bajo ese momento y el desplazamiento respectivo. Entonces, lo toman ahí, lo llevan, se lo echan al bolso, o al bolsillo, o a la camisa, lo que sea. Entonces, ahí se cumplió con el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, eso, la aprehensión y el desplazamiento, cuando tengan bajo su control, es cuando ya lo tengan dentro de su bolsa, dentro de su poder. Ese es el momento consumativo del robo. Y les digo esto porque obviamente a esto hay que ponerle bastante atención, porque para ver que sea un delito consumado, tiene que estar, como quien dice, el bien bajo el control de la persona que se lo ha robado. Si cuando la persona lo detienen y él solo lo tiene en la mano, aún no se ha consumado el robo. En ese caso estaríamos ante una tentativa de robo. Tentativa. Es cuando él ya lo tenga bajo su control. Entonces, el 251, si lo entendemos bien, dice, quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión,
o sea, lo relativo al desplazamiento y al tener bajo su control tomar cosa mueble totalmente ajena. O sea que la violencia no es solamente para quitarla, sino que la violencia puede ser precisamente a la persona que lo tiene y a la violencia que se utilice para extraer el objeto. Si el objeto está incrustado en una pared y tienen que romper una pared para poder sustraer ese tesoro nacional, entonces prácticamente, como les digo, ahí hay violencia, porque es no sobre las personas, sino violencia sobre las cosas también. Eso es lo que tienen que tener bien claro. De alguna manera, como le digo, en la sección H habían otras preguntas referente a estas y que obviamente no supieron entenderlo, pues. Porque miren ustedes sobre la exención de responsabilidad, que no sé si en ustedes venía. Miren el 280, por favor. Y léanlo claro. Exentos de la responsabilidad penal, artículo 280. Están exentos de responsabilidad penal y sujetos únicamente a la civil por los hurtos, robos con fuerza en las cosas, estafas, apropiaciones indebidas y daños que recíprocamente se causaren. 1. Los cónyuges o personas unidas de hecho, salvo que estuvieren separados de bienes, o personas y los concubinarios. 2. Los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines. 3. El consorte viudo, respecto a las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no haya pasado a poder de otra persona. 4. Los hermanos si viviesen juntos. Esta exención no es aplicable a los extraños que participen en el delito. O sea, todas esas personas que de alguna manera tienen un parentesco familiar, obviamente ahí no hay responsabilidad penal. Estos delitos de robo, hurto, cosas, estafa y todo lo demás están exentos de responsabilidad para los parientes, como ustedes bien pueden ver, que eso es lo que es la exención de responsabilidad, que no recuerdo si en su caso también venía esta pregunta, o solo en la sección H. Entonces, yo, como le digo, lo que le dije es que ese artículo, que obviamente les causó bastante problema, que les causó precisamente bastante problema, yo no les dije que simplemente que había que poner ahí, no se analiza. No, por Dios. Lo que yo les dije y claramente es que el artículo en sí, no se analiza, sino que se analiza, ¿verdad? Lo que es precisamente el hurto y el robo, si recae en uno de estos objetos. O sea que la respuesta solamente de decir no se analiza, no era así, ni eso es lo que yo les dije. Dije, el artículo 332b, en este caso, no es el objeto de análisis, porque parten de los delitos originarios, de dónde se origina, o sea, el hurto y robo de bienes arqueológicos. Lo que se analiza es el hurto y el robo, que ustedes ya vieron en Derecho Penal 2. Pero el artículo 332b por sí mismo no, pero sí se analiza los artículos referentes y todas esas circunstancias de exención de responsabilidad, el momento consumativo, son aplicables a estos casos. Entonces, tal vez ahí no escucharon, sino que simplemente se emocionaron y dijeron, no se analiza. Sí, el 332b no se analiza. Se analiza el hurto y el robo. Eso es lo que hay que analizar. Cuando ese hurto y robo recae, obviamente, sobre los numerales que ahí señala en el del 1 al 3, había dicho el 8, no sé por qué, que ese es, obviamente,
o el 332A, que es efectivamente el 332A, el hurto y robo de tesoros nacionales. Entonces, ahí, como les digo, se los digo y aclaro, porque, como les digo, no pusieron atención al hecho de que no es el artículo en sí que se analiza, sino se analiza el hurto y el robo. Eso es analizable. Siempre y cuando recaiga sobre cualquiera de los objetos enumerados del 1 al 8. Si es del 1 al 8, ya no es robo ni hurto, sino es robo y hurto de tesoros nacionales. Esa era la idea, pues. Eso es lo que se les había dicho, pues. También hay unas cosas que me parecen increíbles. No digo la sección o no la digo, pues, ¿verdad? Que efectivamente hubo una persona que en la selección múltiple subrayó todas. Subrayó todas. Y después les ponía un rotulito, este no y este sí. O sea, subrayó todas y después estaba ahí poniendo este no, este sí. ¿Cómo está eso, pues? ¿Cómo está eso que ponen ahí este no, este sí? Solo tenían que subrayar una. Subrayaron todas y pusieron esto, pues. Hay otra cosa que también está sujeta a la investigación, porque, no sé, me llegó información por ahí sobre una persona que estaba haciendo las tareas, y estas tareas, esta persona estaba cobrando por hacerlas. Se contactaban con esta persona y esta persona se los hacía. Les hacía los trabajos y se los hizo a algunas personas. Entonces, mire, han pasado unas cosas que a mí me parecen increíbles, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es parte de esto. Entonces, esas son las cosas que quería yo aclarar. Recuérdense que ya ahorita tenemos 2 semanas para poder, para el examen final. Bueno, empiezan el 21, pues no, a nosotros no nos corresponde el 21, pero efectivamente los exámenes se harán en 2 semanas. Es decir, prácticamente nosotros lo que tenemos para clases son 4 clases. Así que vamos a tratar de avanzar lo más que podamos, ¿verdad? Lo más que podamos y todo, ¿verdad? Todavía, también hay algo que también llamó la atención, que hay algunas personas que todavía, que les digo yo, la redacción es importante, no solamente el hecho, ¿verdad? En cuanto al elemento subjetivo específico, ahí siempre había una confusión, ¿verdad? Que ahí decían que no se podía poner esto, no se podía poner otro, ¿no? Entonces ahí, como les digo yo, se puede poner cualquier persona que actúe con la finalidad de, ¿verdad? O la persona que actúe o realice este hecho, pues. Quien realice tal y tal cosa. Entonces es cuestión de redacción. Es cuestión de redacción que pueden poner cualquier persona que actúe con la finalidad de provocar esto. Que actúe, manifiesta su voluntad para provocar este resultado. Entonces, eso es la forma en que se debe poner, no es que tiene que ser de esta manera nada más. Entonces, eso también tienen que poner atención, y ahí, como le digo, a veces no había el pensamiento completo. No hemos calificado todo, porque obviamente ustedes saben la cantidad de que hay, y obviamente de los análisis, pues vamos también a empezar a analizar también los documentos que fueron presentados por ustedes, para poder tener su nota total del segundo parcial antes del examen, obviamente, ¿verdad? Entonces ahí vamos a estar trabajando con el equipo precisamente todo esto. Bueno, entonces esto es lo que les quería mencionar. Entonces, obviamente, ahorita tendríamos que empezar para avanzar
con el delito de la quiebra e insolvencia punibles, que están a partir del 348. Los otros, pues obviamente, de alguna manera ya los analizaron ustedes y obviamente aquí efectivamente lo vamos a trasladar. Vamos a trasladarnos al 348, donde efectivamente nosotros tenemos que analizar. El 348, 349. De aquí en adelante sí vamos a encontrar condiciones objetivas de punibilidad. Aquí sí vamos a encontrar mucha frecuencia a partir de este momento. Entonces, por favor, alguien que lea el 348. Ángel. Artículo 348. Quiebra fraudulenta. El comerciante que haya sido declarado en quiebra fraudulenta será sancionado con prisión de 2 a 10 años e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena. Cuando se trata de la quiebra fraudulenta de un banco, aseguradora, reaseguradora, afianzadora, reafianzadora, financiera, almacén general de depósito, bolsa de valores, cooperativa de ahorros, entidad mutualista y otras instituciones análogas, los directores, administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resulten responsables o se hayan beneficiado de la mala administración o hubieran cooperado en la planificación o ejecución o en ambas de alguno de los actos que la provocaron, serán sancionados con prisión de 20 a 30 años e inhabilitación especial por doble del tiempo de la condena. La prescripción de la responsabilidad penal y de la pena no beneficiará al responsable de la quiebra declarada fraudulenta en caso de fuga o evasión. No podrá aplicársele al procesado alguna clase de medida sustitutiva, ni concedérsele por ninguna causa al sentenciado a prisión por ese delito. Rebaja de la pena. Bueno, entonces es bastante dura precisamente la sanción que se establece por una quiebra e insolvencia punibles. Ahora bien, para variar, nosotros tenemos que tener claridad en los conceptos que ahí se manejan, no solamente repetir el concepto. Posiblemente ya todos han utilizado o han oído la palabra quiebra. Entonces, yo quisiera saber qué es una quiebra o qué entienden ustedes por quiebra. Elfido. Sí, se reconoce una quiebra cuando una empresa ya no está operando bajo el punto de equilibrio. Eso quiere decir cuando está por debajo del punto de equilibrio. El punto de equilibrio dice que es cuando uno está ganando lo que está gastando, más o menos. Cuando está por debajo de ese punto, está en pérdidas y entonces está en quiebra. Obviamente la quiebra se convierte también en una incapacidad de pago también, ¿no? O sea, la persona no tiene la capacidad para pagar los bienes y servicios que le están prestando, ¿verdad? Porque está en quiebra. Y no puede prestar los servicios porque los productos adquiridos, por como está tan baja las ventas, por decirle así, que no le alcanza precisamente para cubrir todas las obligaciones de la empresa. Hay una incapacidad de asumir sus obligaciones y pagar por los bienes o servicios que necesita. Ante esa capacidad de pago, y que obviamente pueden haber muchas personas tratando de cobrarle los servicios o los bienes que le ha puesto a su disposición. Es decir, si se tratara, por ejemplo, de un almacén y los productos que venden en el almacén no los puede pagar, por ejemplo, pues, entonces, porque no está vendiendo y lo poco que vende no le alcanza para cubrir todas esas obligaciones, entonces podemos decir que es una quiebra o está en estado de insolvencia, ¿verdad? E insolvencia, de ser incapacidad de pago. El tema es muy interesante porque el Código Penal no lo menciona, pero sí lo tenemos que saber y aplicar. Otras normas no necesariamente que sean del derecho penal. Cuando alguien está y le están cobrando,
se tiene que declarar la incapacidad de pago, pero esa quiebra o esa incapacidad de pago la tiene que determinar un juez de lo civil. Un juez de lo civil es el que determina precisamente que la entidad tiene una incapacidad de pago. Le están cobrando, entonces se unen todos los acreedores y obviamente ante la falta de pago y la incapacidad de pago, el comerciante o en todo caso las entidades que se enumeran en el segundo párrafo, entonces declaran que no tienen para pagar y presentan los informes contables de auditoría y de todo lo demás para demostrar que realmente no tienen esa capacidad de pago, están insolventes y que están en quiebra, para que efectivamente el juez de lo civil así lo declare. Eso es que obliga obviamente al comerciante o a la persona a la venta de todos sus bienes para cubrir lo que pueda cubrir con la venta de esos bienes, los bienes o los productos que él tenga, y poder por lo menos abonar a las cuentas que obviamente le están cobrando. Entonces, es el juez de lo civil el que tiene que declarar la quiebra de la entidad. Pero al hacer el análisis dentro del proceso civil que corresponda, entonces él puede notar y puede ver que efectivamente que esta quiebra e insolvencia, la quiebra o insolvencia o quiebra fraudulenta es punible. Entonces es el juez de lo civil que certifica lo conducente al Ministerio Público para que se inicie la investigación por un delito de quiebra fraudulenta. El juez de lo civil es el que conoce la incapacidad de pago, es al que le responden por qué no tiene capacidad de pago, es el que le representan las cuentas para demostrar que no pueden pagar y que debe declararse en quiebra la entidad, y es el juez al momento de la investigación dentro del campo civil, o lo que tiene que hacer él, que detecta esta quiebra e insolvencia. Ahí, obviamente, tenemos el primer caso en que tenemos una COP, una condición objetiva de punibilidad, porque esto, para demostrar la quiebra fraudulenta, únicamente el que puede presentar la denuncia es precisamente el juez de lo civil. Eso es precisamente cuando ya empezamos a identificar esa condición precisamente, o esa condición objetiva indispensable para que se pueda iniciar por este delito. Como le digo, el código el Código Penal no lo señala, pero al conocer las otras normas, incluso el Código Procesal Civil y todo lo demás, se da cuenta que es en un juicio ejecutivo que se puede conocer que la persona a la que le están cobrando, que le están iniciando juicios de ejecución, juicios de pago, es el que se da cuenta precisamente de que no es una simple, sino que esta quiebra ha sido provocada por una serie de condiciones que hicieron de alguna manera hacer creer que están en quiebra. Lo cierto es que algunos se han beneficiado precisamente, no sé si se han beneficiado los socios, los gerentes y todo. Por eso es fraudulenta, porque no es real, sino de alguna manera esa quiebra fue provocada o de alguna manera esa quiebra hizo que efectivamente se den, ¿verdad? Que se dieran las condiciones, pero eso está beneficiando a personas, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente lo que sucede en este delito. Como ven, al análisis en este caso, obviamente la persona no es cualquier persona a la que cometió o la que pudo haberlo cometido.
porque dice el comerciante que haya sido declarado en quiebra fraudulenta. Entonces, la persona es un comerciante. Esa es la única persona. Y la calidad de comerciante, de alguna manera, se la da precisamente el registro mercantil al inscribir las sociedades sobre el negocio. Eso es lo que le da a él la calidad de comerciante, ¿verdad? Eso es lo que efectivamente sucede, ¿verdad? En estos casos. En todo caso, tendríamos que buscar y tener claro qué es un comerciante. ¿Qué es un comerciante, por favor? Alguien que lo sepa. Tal vez, licenciado, es alguien que comercializa productos o ya sea fabricándolos y vendiéndolos o importándolos y vendiéndolos o exportándolos y vendiéndolos. O importándolos simplemente, también y vendiéndolos. Ajá. Sí. Pero se trata de ese tipo de transacciones comerciales entre un comprador, un vendedor y si puede también tomar la figura de fabricante. Sí, pues. Usualmente pues se dice que el comerciante son quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualesquiera actividades a que se refieren a lo siguiente: la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios, la intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios. Cuando se hace la intermediación es porque una persona los produce, él los adquiere y él lo vende. Eso es precisamente la circulación de los bienes y servicios, la prestación de servicios. Él no las produce. Entonces, obviamente, él es un intermediario, ¿no? Entre la persona que está recibiendo el producto y el que lo está produciendo. Entonces, de alguna manera, tiene que tener la persona, para que sea sujeto activo de este delito, tiene que tener la calidad de comerciante. Obviamente, las entidades que puede darse y que agrava más la situación es cuando se trate cualquiera de las entidades, ¿verdad?, que aquí se enumeran. Leamos nuevamente y despacio el segundo párrafo, por favor. Cuando se trate... A ver, ¿quién de las dos se anima? Dale, Jennifer. Daphne. Bueno, cuando se trate de la quiebra fraudulenta de un banco, aseguradora, reaseguradora, afianzadora, reafianzadora, financiera, almacén general de depósito, bolsa de valores, cooperativa de ahorros, entidad mutualista y otras instituciones análogas, los directores, administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resulten responsables o se hayan beneficiado de la mala administración o hubieran cooperado en la planificación o ejecución, o en ambas, de alguno de los actos que la provocaron. Serán sancionados con prisión de 20 a 30 años e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. La prescripción de la responsabilidad penal y de la pena no beneficiará al responsable de la quiebra declarada fraudulenta en caso de fuga o evasión. No podrá aplicársele al procesado alguna clase de medida sustitutiva, ni concedérsele por ninguna causa al sentenciado a prisión por ese delito, rebaja de la pena. Bien, entonces tenemos así en primer lugar, tenemos al comerciante como persona responsable, pero resulta que en el segundo párrafo que dice, cuando se trate, ¿verdad?, de banco, aseguradora y todas las instituciones que ahí se leen, ¿verdad? Y cuando llega la parte dice, y otras
instituciones análogas, los directores, administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resulten responsables, es decir, amplía prácticamente la gama de aquellos que pueden ser sujeto activo. Ya no solo es el comerciante como tal. Si son entidades como estas que ahí se enuncian, entonces tenemos otros, personas que también pueden ser sujetos activos de este delito. Gerentes, liquidadores y accionistas que resulten responsables o se hayan beneficiado de la mala administración o hubieran cooperado en la planificación, ejecución o en ambas de alguno de los actos que la provocaron. Entonces, tenemos que son los comerciantes, pero si se trata de entidades, estas sociedades anónimas, por ejemplo, o entidades financieras y todo lo demás que ahí se menciona, pueden ser responsables los gerentes, los administradores, los directores, administradores, gerentes, liquidadores y accionistas. Ellos también pueden ser responsables de estos delitos porque de alguna manera, si aparecen en la investigación que ellos fueron los que provocaron esta quiebra o esta insolvencia o esta incapacidad de pago, entonces ellos también podrán ser responsables. Si estamos hablando de comerciante, es alguien que precisamente se dedica, como dijimos hace un momento, al comercio, que es un intermediario, ¿verdad? Que es un comerciante individual, podríamos decir. En tanto que cuando son financieras, estamos hablando de sociedades anónimas y las sociedades anónimas se rigen, y que ustedes ya lo verán oportunamente, de acuerdo a las reglas del derecho mercantil. Eso ya está en las reglas del derecho mercantil y la constitución de las sociedades anónimas, y obviamente que para crear estas instituciones. Y sus representantes legales, pues son los gerentes, los directores y todo. Y hay un consejo de administración también de la empresa. O sea, es toda una estructura. Entonces, tenemos que tener ahí claro que el sujeto activo puede ser un comerciante o los gerentes, liquidadores y accionistas de una sociedad. Entonces, estas son las personas que pueden ser sujetos activos de este delito. Ahora bien, si pensamos obviamente, si este delito tiene o no resultado, ¿es de resultado? Al leerlo, ¿dirían ustedes que es de resultado? A mi parecer, directamente en el artículo no se da un resultado, no está explícito. Lick, yo pienso que sí es de resultado y que causa algún perjuicio económico a un particular. Sí, efectivamente, al leerlo no dice el resultado que provoquen tal cosa, pero obviamente la quiebra en sí mismo es una incapacidad de pago. O sea, a la quiebra, ¿verdad? La quiebra fraudulenta provoca una incapacidad de pago, una insolvencia. O sea, hay una disminución del patrimonio de la empresa para cubrir precisamente sus obligaciones, porque eso es. El resultado es lo que de alguna manera provoca del resultado, como quien dice, de no tener fondos o no tener suficiente capital para cubrir sus obligaciones, es el resultado de una mala administración del negocio, ¿verdad? Ese es el resultado de una mala administración del recurso. Por lo tanto, la quiebra fraudulenta es el resultado de crea una incapacidad de pago, crea una insolvencia. O sea, incapaz de cubrir o poder pagar sus obligaciones, o bien, o sea, los bienes o servicios que está prestando o que le prestan a la empresa. Entonces, sí, también tiene resultado.
Y como les digo, esa persona es calificada. Y obviamente en la quiebra fraudulenta no fue por accidente en todo caso. Alguien provocó esa quiebra. Alguien quería quedarse con toda la plata, o buena cantidad de plata, o no la supo también manejar, manejar en ese caso. ¿Ah? Por ejemplo, pueden ver ustedes que ahí les va a dar también algunas ideas, cuando miren ustedes en la complicidad. Miremos el 351. Lo leo, licenciado. Gracias. Artículo 351, complicidad. Serán penados como cómplices del delito de quiebra fraudulenta quienes ejecutaren cualquiera de los siguientes actos: confabularse con el quebrado para suponer créditos contra él o para aumentarlos, alterar su naturaleza o fecha con el fin de anteponerse en graduación en perjuicio de otros acreedores, aun cuando esto se verifique antes de la declaración de quiebra. 2. Haber auxiliado al quebrado en el alzamiento, sustracción o ocultación de sus bienes. 3. Ocultar a los administradores de la quiebra la existencia de bienes que, perteneciendo a esta, obren en poder del responsable o entregarlos al quebrado y no a dichos administradores. 4. Verificar con el quebrado conciertos particulares en perjuicio de otros acreedores. Cuando leemos de complicidad, o personas que pueden ser cómplices de ese delito, pues de alguna manera estamos viendo, sí, qué es lo que pasa cuando hay una quiebra. Porque de alguna manera se está haciendo la idea de que se está quebrando, pero realmente no es eso. Lo que se quieren es prácticamente quedarse con el patrimonio o el capital social de la empresa, o con los bienes, porque ocultan bienes. Viene un acreedor y dice: mire, es que yo le presté antes de eso a mi deuda anterior, él me debe 100,000, y realmente no debe eso, pues no le debe eso. Simplemente, como dice, el primero, confabularse con el quebrado para suponer créditos contra él o para aumentarlos, alterar su naturaleza o fecha, con fin de anteponerse en graduación en perjuicio de otros acreedores. Que no es un acreedor real, se hace pasar como acreedor, y de alguna manera es para no pagarles a los demás. O a él adjudicarle los bienes, adjudicado los bienes, haber auxiliado al quebrado en el alzamiento, sustracción u ocultación de sus bienes, de manera que la quiebra no es real. Están provocando o están declarándose o declarando que no tienen capacidad de pago simplemente porque todo el capital se lo quiere quedar, ya sea el gerente, el representante, los accionistas o las personas que pudieron haber participado en ese hecho, pues. Haber auxiliado en el alzamiento, ocultar a los administradores de la quiebra la existencia de bienes que, perteneciéndose a esta, obren en poder del responsable o entregarlos al quebrado y no a dichos administradores. Ellos vienen y, mire, yo para pagarle yo le cedí bien, le di ese bien para que poder cubrir la deuda que yo a él le tenía. Por ejemplo, ese es el caso que ahí se establece. Entonces, de alguna manera, la quiebra o la insolvencia no es real, es de alguna manera provocado, y lo que quieren realmente es quedarse con todos los bienes, porque obviamente cuando alguien se declara en quiebra dentro del proceso civil, hacen todas las investigaciones, envían auditorías, contadores y todo para que hagan precisamente, establezcan si realmente la quiebra es real o no fue provocada de alguna manera para quedarse con los bienes, o para no cubrir las obligaciones que estos tienen. Entonces, esto es lo que da lugar a pensar de que no es real la quiebra. Por eso se llama una quiebra fraudulenta.
Y como le digo, de acuerdo a la documentación y todo lo que le están presentando al juez de lo civil para demostrar que efectivamente están en quiebra, informes contables, auditorías y todos estos bienes que tienen que ser verificados, entonces ahí es donde encuentran que no, que hay bienes todavía, están bien, lo único que ellos han provocado precisamente esa situación. Daphne. Licenciada, entonces, al hablar de este tipo penal, en el sujeto pasivo tendríamos a la economía nacional y a la población en general, ¿verdad? Porque ya que... Más que todo, de alguna manera, no sé quién está hablando por ahí. No sé quién estaba diciendo algo, no sé si estaba aportando o se oyó por la plática de Daphne, por el micrófono de Daphne. Bueno, de alguna manera, como le digo, esto es provocado, obviamente, para quedarse con los bienes, de alguna manera. La quiebra en sí no es real. Simplemente están cometiendo un fraude. ¿Qué significa fraude? Por eso se dice fraudulenta. ¿Qué es fraude? Cuando pensamos en fraude, pensamos automáticamente en estafa. ¿Qué es fraude? Alguien que tenga ahí la definición de fraude. Según acá, dice acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete, acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros. Entonces, eso es un fraude el que se está cometiendo, ¿verdad? Ahí se está defraudando, pues. Por eso es que se llama fraudulenta, que realmente no es real, sino que es provocada de alguna manera, precisamente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, como le digo, por ejemplo, cuando se habla de delitos que vamos a ver más adelantito, de una defraudación tributaria, estamos realmente engañando, estamos estafando, estamos robando a una entidad del Estado. A ellos estamos robando. Entonces, el sujeto pasivo ahí tiene que ser, obviamente, de alguna manera puede afectar la economía nacional, ¿verdad? De alguna manera, la economía nacional, porque el bien jurídico tutelado de este capítulo que tenemos son delitos contra la economía nacional. Entonces tenemos la quiebra, es un delito contra la economía nacional y obviamente contra obviamente los socios o puede ser obviamente los inversionistas. Elfido. Sí, licenciado, yo pues en mi experiencia aquí solo sé que aquí en Guatemala, por ejemplo, solo se ha hablado de dos bancos que han quebrado, ¿verdad? Que es el Bancafé y el Metropolitano. De la República también. Y el Metropolitano, ¿no? Ajá. Y también está el caso de Autocasa, ¿verdad? Pero es realmente más parece estafa que quiebra, ¿verdad? Famoso la Autocasa. No sé si usted sabe algo al respecto de esos casos, como para que a través de esos casos nos pudiera ilustrar, licenciado. Mire, como fueron hace muchos años, efectivamente lo que pasa es que en estos bancos se hicieron inversiones un poco arriesgadas y obviamente esas inversiones que se hicieron, obviamente fueron muchas veces sin la autorización o contraria a los intereses de los inversores o accionistas, ¿no? Y obviamente estos bienes se hicieron compras e inversiones en el extranjero a otras entidades en el extranjero que resultaron también diciendo de que no habían, que habían quebrado, que no habían dado. Es más, le he de decirle que en lo respectivo al Banco de la República, por ejemplo, hubo una persona que el juicio del proceso no ha terminado, estuvo detenida por casi 20, 25 años y terminó muriéndose. Y el proceso no termina aún, ¿verdad? Entonces, ahí precisamente estos son los casos, precisamente, porque los administradores, precisamente los superiores de estos bancos, hicieron inversiones riesgosas, podríamos decirla, a instituciones de alto riesgo en el extranjero.
porque como les digo yo, los bancos no es que se queden con el dinero ahí amontonado, sino ellos prestan, lo invierten, hacen una serie de negocios para aumentar el capital y para beneficiar, obviamente, a los accionistas de esas entidades. Entonces, pero a veces hacen malos negocios o a veces hacen negocios riesgosos para, obviamente, provocar esa quiebra o esa aparente, como le digo, quiebra. Derivado de eso es que el segundo párrafo, esta quiebra fraudulenta que ven ustedes es una quiebra agravada. No es lo mismo una quiebra de un comerciante que tiene su propio comercio, su propia tienda o su propia sociedad anónima de un almacén, a que sea precisamente a lo que se refiere el segundo párrafo. Estamos hablando de un banco, aseguradora, reaseguradora, afianzadora, bolsa de valores, en fin, todos estos ya son entidades, como le digo, que tienen un nivel mayor. Derivado de eso es que la pena de prisión que ahí se señala, prisión de 20 a 30 años, comparado con 2 a 10 años de un comerciante individual, ¿verdad? O una entidad comercial, una sociedad anónima, así pequeña, ¿verdad? Y obviamente, las agravantes de que la prescripción no procede en este caso. ¿En qué se consiste la prescripción? En el tiempo o plazo, licenciado, que tenga para vencer este delito, ¿verdad? Sí, porque obviamente tiene que, todos los delitos tienen un plazo entre los cuales tienen que accionarse, iniciar la acción, iniciar la investigación, ¿verdad? Y un plazo también, de alguna manera, en el cual deben presentarse las denuncias correspondientes. Y aquí, en este caso, la prescripción de la responsabilidad penal y de la pena no procede. No puede haber prescripción cuando se trate de estas entidades. Así como también, aun y cuando en caso de fuga o de evasión. Y tampoco se le puede aplicar ninguna medida sustitutiva, ni siquiera rebaja de la pena. Eso significa que estas son formas agravadas de una quiebra fraudulenta porque está afectando mayormente a más personas y obviamente está afectando a la economía nacional también muy fuertemente, ¿verdad? Entonces, como le digo, ese es el problema que sucedió y fueron los únicos casos que se conocen en la historia o recién historia de bancos que hayan quebrado. Solo esos 4, ¿verdad? Licenciado, tengo una duda. ¿Sí? ¿Este delito no tiene elemento normativo o sí? Obviamente no se ve ningún elemento normativo. Gracias, licenciado. Sí, no se ve ningún elemento normativo. Solo lo único que lo diferencia son las entidades a que se refiere, ¿verdad? Pero eso es en cuanto al sujeto activo, ¿verdad? El comerciante. Y en todo caso, como le digo, cuando es agravada, estamos hablando de los directores, gerentes o liquidadores, por ejemplo, ¿verdad? De los que estamos hablando. Pero en sí no. Ahora, claro, que más adelante pues vamos a ver otros delitos que alrededor de este. Pero esto es precisamente lo que tenemos como quiebra fraudulenta, ¿verdad? Y obviamente cuando se trata de entidades reguladas en el segundo párrafo, la cantidad de personas afectadas es mucho mayor que de un simple comerciante. Es mucho mayor. Bueno, también se regula la quiebra culpable, o sea, el delito culposo. El de arriba es evidentemente doloso y la de abajo es culposo. Por favor, alguien que lo lea. Artículo 349. Quiebra culpable. El comerciante que haya sido declarado quiebra culpable será sancionado con prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena.
Cuando se trate de la quiebra culpable de un banco, aseguradora, reaseguradora, afianzadora, reafianzadora, financiera, almacén general de depósito, bolsa de valores, cooperativa de ahorros, entidad mutualista y otras instituciones análogas, los directores, administradores, gerentes liquidadores y accionistas que resulten responsables o se hayan beneficiado de mala administración o hubiere cooperado en la planificación o ejecución o en ambas de algún o de los actos que la provocaron, serán sancionados con prisión de 10 a 20 años e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena. La prescripción de la responsabilidad penal y de la pena no beneficiará al responsable de la quiebra declarada culpable en caso de fuga o evasión, ni concedérsele por ninguna causa al sentenciado a prisión por ese delito rebaja de la pena. Bueno, tenemos las mismas sanciones que caracterizaron precisamente al segundo párrafo de lo que es la quiebra fraudulenta, que es un delito eminentemente doloso, en tanto el otro es culpa, ¿va? La quiebra culpable. La quiebra culpable es por no tener la suficiente capacidad, ¿verdad? Las personas no tenían esa capacidad para tener una entidad de esta naturaleza y obviamente pues llegaron a la quiebra. Muy importante en ambos casos, en el artículo 350, que no lo había mencionado, ¿verdad? Por favor, el 350. Artículo 350. Responsabilidad personal. Quiebra una empresa mercantil, todo director, administrador o liquidador de la sociedad o establecimiento fallido que lo hubiere cooperado a la ejecución en alguno de los actos ilícitos que la motivaron, será sancionado con igual pena a la señalada para el quebrado fraudulento o culpable según el caso. Bueno, entonces esa es la responsabilidad personal que tienen precisamente las personas que de alguna manera tienen estas calidades en los delitos, tanto de quiebra fraudulenta como quiebra culpable. Este sí no es delito, sino simplemente está estableciendo la responsabilidad personal de estas personas que ahí se enumeran, ¿verdad? Ese sí no es delito, ¿verdad? Entonces, obviamente los delitos son el 348 y el 349, ¿verdad? Esos son, obviamente, los delitos de los cuales estamos hablando precisamente acá en este caso. Y obviamente también regula los cómplices. 351, por favor. Artículo 351. Complicidad. Serán penados como cómplices del delito de quiebra fraudulenta quienes ejecutaren cualquiera de los actos siguientes. 1. Confabularse con el quebrado para suponer créditos contra él o para aumentarlos. Alterar su naturaleza o fecha con el fin de anteponerse en graduación, en perjuicio de otros acreedores, aun cuando esto se verifique antes de la declaración de quiebra. 2. Haber auxiliado al quebrado en el alzamiento, sustracción u ocultación de sus bienes. 3. Ocultar a los administradores de la quiebra la existencia de bienes que, perteneciendo a esta, obren en poder del responsable o entregarlos al quebrado y no a dichos administradores. 4. Verificar con el quebrado conciertos particulares en el perjuicio de otros acreedores. Ya alguna vez habíamos platicado de esto. Cuando en el numeral 4 miramos verificar con el quebrado conciertos particulares. ¿Qué se refiere a esa palabra conciertos particulares? ¿Será que va a venir el grupo Maná a cantar ahí el concierto? ¿Qué quiere decir esto? Que se pusieron de acuerdo. Exactamente, concurso, ¿va? Un concurso de voluntades o de acciones que se provocaron. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de concierto.
Lo vuelvo a repetir, obviamente, y hay algunos que sí se acuerdan, porque más de alguno también se le ha olvidado precisamente este tipo de acciones, ¿no? Y obviamente también leamos el 352, ese sí es delito, ¿verdad? Aquí está describiendo quiénes son cómplices, ¿verdad? El 350 está hablando de la responsabilidad de personal de las personas individuales. Y aquí estamos hablando de algunas acciones. Este sí es delito. Por favor. Artículo 352. Alzamiento de bienes. Quien, de propósito y para sustraerse al pago de sus obligaciones, se alzare con sus bienes, los enajenare, gravare u ocultare, simulare créditos o enajenaciones, sin dejar persona que lo represente o bienes suficientes para responder al pago de sus deudas, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 3,000 quetzales. Si el responsable fuere comerciante, se le sancionará además con inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena. Bueno, lo de inhabilitación especial es que no va a poder ejercer, no poder tener la calidad ni ejercer actividades comerciales, eso es lo que estamos hablando. Aquí es otra forma, obviamente, de eludir o evitar el cumplimiento de sus obligaciones. Ven como de alguna manera se dice que no hay prisión por deudas, ¿verdad? Ese es el principio sobre el cual recae, porque eso es algo que viene históricamente sobre ese hecho, que por deudas no hay cárcel. Pero en este caso, lo que se está haciendo es ocultándolos. Por ejemplo, la palabra alzamiento de bienes, y de ahí dice, para sustraerse el pago de sus obligaciones, se alzare con sus bienes. ¿Qué entendemos por alzamiento o alzare sus bienes? Es una palabra que algunos todavía a veces no comprenden, pues. ¿Qué es alzamiento de bienes? ¿Qué es alzar bienes? ¿Qué significa? No sé si tiene que ver con esconderlos, licenciado, como tratar de ocultarlos. Exactamente, es guardados o ocultados, ¿verdad? Antes, como le digo, en el coloquial idioma español aquí en Guatemala, se decía y se utilizaba bien la palabra. ¿Y dónde está tal cosa? Ahí lo tengo alzado, decía la gente, así muy coloquialmente, ¿va? Ahí lo tengo alzado. Entonces se utilizaba mucho la palabra alzado. Y obviamente este es el hecho. Si ustedes miran el diccionario, obviamente tiene ocultar, esconder o guardar algo, ¿verdad? Pero coloquialmente ya, obviamente por el desarrollo social de las personas, la palabra alzado ya no se utiliza mucho. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando miramos este delito, porque en exámenes ha ocurrido que dice que es alzar de los bienes, más de alguno en ciertas ocasiones ha respondido, alzar es subirlos. Por eso alzó la mano, ¿verdad? ¿Se recuerdan? ¿Han oído ustedes ahí? Alce la mano, tal cosa. Es subir la mano, ¿verdad? Entonces, alzar tiene también ese otro significado. Pero en el caso de bienes o dineros o algo, es guardarlos o ocultarlos, ¿verdad? Eso es lo que significa el concepto alzar. Como digo, alzar la mano a la altura del hombro, dice para el juramento. Alce su mano a la altura del hombro, ¿va? La mano, alce su mano derecha a la altura del hombro. Entonces, por ejemplo, por eso es bien importante entender bien qué quiere decir esto. En este caso, como le digo, no es que se esté castigando por las deudas, sino que simplemente él está eludiendo, está evitando de que le cobren o que pueda pagar, porque una persona individual no puede declararse la quiebra, sino simplemente no tengo, ¿verdad? No tengo bienes, no tengo cómo pagar precisamente la deuda que le tengo, pues. Entonces, obviamente, como le digo, no es que lo estén castigando por la deuda, sino por esconder los bienes con los cuales él puede responder por sus obligaciones.
Dafne. Sí, licenciado, solo con respecto a la acción de este delito, sería sustraerse al pago de obligaciones, alzando bienes, enajenándolos, grabándolos u ocultándolos, simular créditos o enajenaciones sin dejar que lo represente, sin dejar persona que lo represente o bienes suficientes para responder al pago de las deudas. Miremos bien, porque como les decía, no sé. Bueno, lo que pasa es que miremos bien. Una cosa es la acción y otra es el resultado. Eso miremos bien, pues. Porque obviamente la acción, ¿verdad? Es que alzar con sus bienes, enajenar, gravar o ocultar, simular créditos o enajenaciones sin dejar persona que lo represente o bienes suficientes para responder el pago de sus deudas. Esas son las acciones. El resultado es sustraerse del pago de sus obligaciones. O sea, está realizando esas acciones para sustraerse, para no pagar, pues. Eso es lo que está haciendo él. Así que tengamos mucho cuidado al leer estos artículos, porque ya le digo, sustraerse del pago de sus obligaciones es el propósito, es la finalidad que él busca. Ese es el resultado. Y como le digo, a veces creo que todavía lo hacen algunos. Sobre todo lo hacen cuando tienen pensiones alimenticias que pagar. Y lo que dicen que es que no tienen trabajo, no tienen bienes, no tienen nada con qué pagar las pensiones alimenticias que deben, ¿verdad? Para evitarse el delito de negación de asistencia económica. Entonces es muy fácil de que trasladen los bienes a sus hermanos, a sus familias, y si yo no tengo nada, pues, y como también la incapacidad de pago también puede alegarse, o la incapacidad por no tener trabajo también puede alegarse, también dentro del juicio el juicio de alimentos, o el cobro de alimentos no pagados, también puede de alguna manera señalarse. Entonces, esto es lo que estamos viendo, pues, precisamente, que la persona está escondiendo los bienes para eludir, evitar pagar. No quiere pagar realmente sus obligaciones. Entonces, eso es el resultado de, obviamente, de el alzamiento, ¿verdad? Las acciones, como le digo, es alzar con sus bienes, enajenar, grabar, ocultar. Todas esas son las acciones que realiza. ¿Cuál es el resultado de esto? Es que no tenga sustraerse el pago, eludir el pago de sustraerse el pago o eludir el pago de sus obligaciones. Eso es lo que esta persona está buscando. Ángel. Elix, solo una consulta. En este caso, este delito no tendría elemento normativo ni tampoco condición objetiva de punibilidad. No, en este caso no. Gracias. Entonces, eso es lo que el sujeto pasivo, en este caso, sí podría ser cualquier persona. ¿Sería cualquier persona? Sería cualquier persona. Mírenlo bien. Y lo no puede ser, tiene que ser una persona administradora, directora, representante legal. No, tendría que ser que un acreedor. El sujeto pasivo es el acreedor, a quien se le debe ese dinero, al quien está reclamando el pago de lo que le corresponde. ¿O no? Aquí ya no afecta tanto a la economía nacional ni la población, sino que está afectando a una persona que le deben. Que le deben. Si ustedes lo ven así detenidamente. Eso es precisamente lo que aquí estamos viendo. Entonces, vamos a dejarlo por ahí. Ya faltan 2 minutos para que termine. Y obviamente nos estaremos oyendo el jueves, viendo y oyendo el jueves, para seguir aquí conversando con las clases. Por favor, se cuidan, pasen buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Gracias, feliz tarde. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes. Bueno, cuídense.
Rebeca levantó la mano por ahí. Solo con una duda. Acá en el delito del artículo 349, ¿cómo quedaría el elemento específico ya que es culpable? Lo que pasa es que, obviamente, recuérdese que en los delitos culpables, el 349, se hacen por imprudencia, negligencia o impericia. O sea, no se tenía la suficiente experiencia para manejar un negocio, por ejemplo, pues. Entonces, la quiebra es culpable porque fue precisamente por ignorancia o porque o la persona fue muy imprudente en las inversiones que hizo, pues. O sea, no fue que de propósito él buscara el incumplimiento de sus obligaciones, sino lo hizo porque no tenía la experiencia o la capacidad suficiente para administrar un negocio. O sea que digamos que acá eso lo tomemos como base el sujeto del comerciante, ¿verdad? Entonces sería el comerciante que con negligencia, imprudencia o impericia realizare tal acción. Exactamente. Caer en una quiebra, pues. Okay, y solo una consulta, como anteriormente habíamos hablado de solo delitos imprudentes. Entonces, ¿también tendría que agregar negligencia e impericia o bastaría solo con...? Lo que pasa es que lo que les había dicho con respecto a eso es que ya no, actualmente ya no hablamos de delitos imprudentes, negligentes, sino que simplemente es delito imprudente, porque cualquiera de los otros elementos, como la impericia o la impericia, o ¿cuál es la otra? Imprudencia, impericia. Y negligencia. Negligencia. Y negligencia, todos son sinónimos de imprudencias, son sinónimos de imprudencia. Ajá, entonces, a la hora de redactarlo, ¿tendríamos que poner los tres o solo bastaría con imprudente, ya que ahí sí quedó a todos? Imprudentes. Perfecto, Lick, muy amable, le agradezco bastante. Feliz tarde. Buenas tardes. Ojalá sí contestaran en el examen, hombre. Ay, sí, Lick, disculpe. Ya cayó. Esta muchachita la tengo ubicada, usted la voy a ahorcar porque así anda preguntando, pero no me contesta así, hombre. ¿Qué pasó? Ay, no, Lick, ya hizo que me pusiera roja. Vamos a ver. Enseñe la cara. Ay, no, Lick. Calle para siempre. Hoy no me peiné. Normal. ¿Alguna pregunta, Ruth? Sí, licenciado, es que no escuché cuál era el artículo que no había que analizar. Pues lo que habíamos dicho que no había que analizar era precisamente el 350. Ah, el 350. Y tampoco el 350, sino que solamente está indicando quiénes son cómplices. Y el otro, eso es lo que indica. El otro, ¿cuál es la responsabilidad personal? Ah, bueno, entonces lo que nos analiza será el 350 y 351, ¿verdad? Así es. Ah, bueno, gracias. Bueno. Rick, una última pregunta ya. Solo para la acción del 348 y 349 sería declararse en quiebra fraudulenta, solo que uno pues es doloso y en el otro culposo. Exactamente, lo que es, las acciones son las que ahí está diciendo, pues obviamente. Las acciones es precisamente provocar la incapacidad de pago o la insolvencia. Ok, licenciado. Muchas gracias. Feliz tarde. Bueno, buenas tardes. Bueno, ahí estamos entonces, doctor. A las 10 nos vemos. Muy bien, estamos